Entonces, en circunferencias, tenemos el arco AB, el ángulo central AOB. Entonces, en este caso, a través de esta figura, decimos que el ángulo central interseca el arco. Entonces, si yo tengo un ángulo, ese ángulo me va a formar un arco. Y que el arco AB subtiende el ángulo central. Entonces, el ángulo, si yo tengo un arco, pues ese arco subtiende, pues, o está relacionado con un ángulo central. Recuerden, pues, que el ángulo sería, digamos, un ángulo medido en grados, ¿cierto? Sería un ángulo medido en grados. Y el arco es una distancia o una longitud, ¿cierto? Es ver toda esta distancia de este pedacito de circunferencia, ¿cuánto es? Por aquí hay una figura, bueno, digamos en esta figura, digamos que EF, NP, entonces aquí tenemos un ángulo alfa. Ese ángulo para el arco, digamos, interno y el arco externo es el mismo ángulo. Listo. Pero, ¿cuál arco es más grande? ¿El externo o el interno? El externo. Comenten, digan. El externo, profe. ¿Cuál? El externo. Muy bien. Entonces, el arco más grande es el externo, ¿cierto? Esta longitud es más grande que esta. Listo. Es para que tengan eso presente. Listo, entonces decimos que un ángulo interseca un arco si se cumple que los puntos extremos del arco están sobre los lados del ángulo. En este caso, estos puntos extremos AB están sobre los lados del ángulo. Y el interior del arco está contenido en el interior del ángulo. Entonces, vamos a distinguir aquí dos arcos. Aquí hay un arco AB, que lo podemos, digamos, escribir así. Y aquí hay un arco ACB. Digámoslo así. Aquí hay un arco AB. Y aquí hay un arco ACB. Listo. Entonces pregunta. Bueno, no. ¿Cuál es el arco AB? Pues el arco AB es el arco, pues, que empieza en A y termina en B. Listo. La parte azulita es el arco AB. ¿Cuál es el arco ABC? Pues el arco ABC empieza en A. Vámonos más bien verde. Empieza en A, va hacia B, perdón, va hacia C. Entonces pasa por C y termina en B. Listo, entonces aquí están estos dos arcos. Entonces, vean que sus extremos son los mismos. El extremo de este arco son 2 puntos AB y el extremo de este arco son 2 puntos AB. Pero entonces uno siempre va a tener, en cierta medida, uno siempre va a tener como dos arcos, ¿cierto? Si yo tengo el arco AB, tengo un arco
o digamos como una parte, una parte interna, una parte más chiquita, y pues bueno, e implícitamente se forma otro arco más grande, es como una parte externa. Esto que es como por fuera. Es como no sé, pues parto una pizza, entonces este es una porción de pizza, y esto fue, digamos, lo que quedó de la pizza, ¿cierto? Pues bueno, teniendo pues como en cuenta esos dos arcos. Entonces, si yo quiero expresar el arco de afuera, me toca hacer uso de un punto, digamos, como auxiliar C, que esté por acá, para indicar que es un arco que empieza en A, pasa por C y termina en B. Porque si yo me refiero al arco AB, me estoy refiriendo a este arco de aquí, que empieza en A, termina en B, y no podría referirme, digamos, a la parte externa. Para la parte externa requeriría al menos un punto extra. Esto, un punto extra. Si tuviésemos un caso así, digamos, como particular, donde este es un diámetro, y este es A y este es B, y nos referimos al arco AB, pues bueno, cualquiera de los dos arcos, sea el de arriba o sea el de abajo, pues me dirían lo mismo, ¿cierto? Pero si yo quiero referirme, pues digamos, como a un arco en particular, entonces probablemente sí tenga que usar uso, o hacer uso de algún punto extra, no sé, D, para hablar del arco ADB. Y si acá hablamos de arco AB, entonces el arco AB sería desde A hasta B, y no podría pasar, digamos, por D, ¿cierto? No podría pasar por D. Bueno, recuerden que si tienen dudas, las pueden hacer a través del chat o a través del micrófono. ¿Alguna duda? Muy bien. Listo. Entonces, definición. Si AB es un arco menor, entonces su medida es igual a la medida en grados del ángulo central correspondiente. Si el arco AB es una semicircunferencia, su medida es 180. Entonces vamos a distinguir entre la medida de un arco y su longitud. Listo. ¿Cuál es la medida? Digamos que este es alfa. Entonces, ¿cuál es la medida del arco AB? La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo AOB, y en este caso es alfa. Listo, esa es su medida y sería en grados. Y sería distinto a la longitud, ¿cierto? La longitud sí sería, bueno, pues, ¿cuánto mide? Bueno, no cuánto mide, cuánto es la distancia de este, digamos, pedacito azul. Si digamos esto es
una llanta, por así decirlo, un ejemplo, una llanta. Entonces yo puedo coger, digamos, un metro o una cuerda y pensar desde el punto A hasta el punto B, pues tengo esa cuerda o tengo el metro. Y luego me fijo cuánto es esa longitud, cuánto es esa distancia a través de la circunferencia de estos dos puntos. Listo. Entonces, hablando de una semicircunferencia, si el arco AB es media circunferencia, su medida es 180 grados, pues que es la mitad de 360, que es una vuelta completa. Y si el arco AB es un arco mayor, bueno, ABC, siempre que hablamos de un arco mayor, pues como les decía, esto requiere al menos 3 puntos, que es el arco como más grande. Entonces, AB es el arco menor. Entonces, ¿qué ocurre con el arco? Bueno, aquí hay un pequeño error. Recuerden que estaríamos hablando no del arco ABC, incluso aquí sí está correcto, sino que es el arco ACB. Listo. Entonces, si el arco ACB es mayor y AB es el arco menor, entonces, en vez de quedarme con esto, porque realmente esta fórmula, pues no sé, no me gusta como tanto, me parece más sencillo verlo como que la medida, bueno, sigamos como la misma notación de arribita. La medida de AB, que es el arco azul, más la medida de ACB, que es el arco verde, la suma de esos dos de 360. Pues que en esencia es la misma fórmula. En esencia es la misma fórmula que esta, pero me parece como más lógico y más inmediato. Obviamente, si yo cojo este arco azul más el arco verde, pues la suma de esos dos va a 360, que es todo el círculo, pues toda la circunferencia, que es lo que tenemos acá. Y ya de acá, pues bueno, si uno quiere entonces la medida del arco mayor, estamos hablando de dos puntos AB o un arco con puntos extremos AB, digamos que el arco menor es este, el azul, el arco mayor es este, el verde. Entonces, claro, la medida del arco mayor, pues obviamente va a ser 360 menos la medida del arco menor, que es la fórmula que nos están colocando acá. Simplemente paso a restar, despejo y listo. Entonces, bueno, quédense con la fórmula que les guste más. Desde lo personal, pues me gusta más esta. Y ya de aquí uno despeja lo que requiera. Muy bien, entonces, establecimos la medida en grados de un arco de circunferencia. Aquí otra vez vuelven a reiterarlo y lo voy a subrayar. Medida en grados de un arco. No se puede confundir con la longitud del arco. Listo. Es diferente a la longitud de ese arco. Muy bien. Entonces, dos arcos de una misma circunferencia o de circunferencias congruentes son congruentes si solo si tienen igual medida. Entonces, yo puedo decir que, suponiendo pues, este es alfa y este es alfa, yo podría decir que este es congruente con este, porque sus arcos tienen igual medida.
Y estamos en la misma circunferencia. Si yo tengo acá bueno, no. Si yo tengo acá un círculo y tengo otro círculo, estos son congruentes. ¿Yo cómo sé que dos circunferencias son congruentes? Ah, no, esto no está listo. ¿Yo cómo sé que dos circunferencias son congruentes? ¿Ustedes qué creen? Porque estas dos negras son congruentes y la azul no. Va a bajar 30 segundos para que piensen. Comenten, digan, chat, micrófono. Más o menos pues la carita de sorpresa, ¿cierto? Por la longitud. Bueno, la longitud es una buena propuesta. Recuerden, por favor, por allá apagar el micrófono. La longitud es una buena propuesta, pero bueno, en principio yo podría pensar que aquí tenemos un círculo y aquí tenemos una elipse y puede que tengan la misma longitud, ¿cierto? Digamos que yo cojo una cuerda, a ver, seamos recursivos. Yo cojo una cuerda vamos a ver si esto me funciona. A mí me deben estar viendo todos pues grande. Yo cojo una cuerda, pues un cargador. Listo, la longitud es la longitud de la cuerda. Es lo que mide toda la cuerda. Entonces, listo, pues con esto puedo formar un círculo, pero digamos que yo podría formar una elipse. Y es la misma longitud, ¿cierto? Una elipse pues es un óvalo. Entonces, la longitud es una buena propuesta, pero si los dos son circunferencias, ¿cierto? Si los dos son círculos, entonces la longitud me puede determinar que los dos son congruentes. Bien. Pero si los dos no son círculos, entonces la longitud no me sirve. Entonces, por ahí están proponiendo el radio. Entonces, yo diría que si la más fácil sería el radio. El radio me daría que dos círculos o dos circunferencias son congruentes.
Y cuando ya tenemos el caso pues de la elipse, o el óvalo, como lo quieran llamar, pues el óvalo ya no tendría un radio. El óvalo pues tiene como un radio mayor, un radio menor, bueno, tiene dos radios. Entonces ya no aplicaría. O tanto el radio mayor como el radio menor deberían ser congruentes con el radio de la circunferencia. Y si el radio mayor y el radio menor son congruentes, ya no es una elipse, sino que pues, sigue siendo elipse, pero además de elipse, también es círculo o circunferencia. Entonces, sí, la forma pues de saber que dos son congruentes, o digamos a través de la definición, sería si sus radios son congruentes. Otra forma también sería si sus diámetros son congruentes. Listo. No sé si lo ven, pues por ahí quedó la carita sorprendida. Listo. Entonces este no es congruente, pues es un radio menor. Sería un radio menor. Y entonces yo puedo decir que dos arcos son congruentes, digamos que, bueno, simplifiquémoslo incluso para que sea como más fácil. Digamos que este va a ser congruente a este. ¿Por qué? Porque digamos que este es un ángulo de 90 y este también es un ángulo de 90. Entonces, como las dos circunferencias son congruentes, yo puedo decir que este arco es congruente a este arco. Coloquemos los puntos, para no confundir las líneas con la congruencia. Listo, son los puntos y los dos arcos son congruentes. Eso no ocurre si tenemos una circunferencia que ya no sea congruente. Listo, entonces, si esta no es congruente, puede que este arco sea 90 grados, pero obviamente este ya no va a ser congruente con los anteriores, ¿cierto? Ahí se ve pues gráficamente que es más chiquito, entonces no va a ser congruente. Entonces es importante que las circunferencias sean congruentes. O si es la misma circunferencia de la que estamos hablando, pues recuerden que por la propiedad reflexiva, una circunferencia es congruente consigo misma. Entonces, también, entonces en general lo importante es que tengamos dos circunferencias congruentes para poder hablar de arcos congruentes. Listo. Y recuerden que es muy importante también ese concepto de ángulo central. Listo. De ángulo central. Si tenemos otra circunferencia, también congruente, y digamos que tenemos este acá, este punto. Vamos como a exagerar para que quede muy claro. Y este es un ángulo de 90. Entonces tenemos el arco que se forma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este arco va a ser congruente con los anteriores? ¿Sí o no?
Isabela dice que no. Los otros que dicen. Muy bien. Entonces, no, porque no es el ángulo central. ¿Listo? Entonces, vean que también ahí está la importancia de que este punto sea un ángulo central. De que el punto sea un ángulo central. Entonces, bueno, por ejemplo, pregunta tipo parcial, ¿cierto? Yo los podría preguntar. Si tenemos una circunferencia y adentro hay un ángulo y en la circunferencia hay dos puntos AB, un punto A y un punto B, y adentro de la circunferencia hay un punto O, de forma que la medida del ángulo, bueno, aquí les podría colocar este gráfico. Y luego podría hablar de otra circunferencia congruente a la circunferencia inicial, que tiene dos puntos, tal que la medida del ángulo AOB es 90 y esta es la inicial. Entonces, ¿verdadero o falso? El arco AB digamos que este CD es congruente al arco CD. Entonces, en este caso sería falso. ¿Por qué? Porque faltó una condición adicional y es que este ángulo sea un ángulo central. Si no es un ángulo central, entonces no se cumple que obligatoriamente AB sea congruente con CD, porque CD sí era un ángulo central. ¿Listo? Entonces, sí, pregunta pues como motivo parcial, eso es verdadero o falso, que a veces pues me gusta colocar. Muy bien. ¿Una duda? Muy bien, continuemos. Entonces, postulado de adición de arcos. Es lo que uno esperaría, pues no hay nada extraño o del otro mundo. Si A, B y C son puntos sobre la circunferencia en ese orden, entonces el arco ABC, la medida del arco ABC es la medida del arco AB más la medida del arco BC. Si tenemos una circunferencia por aquí está A, por aquí está B, por aquí está C, pues la medida del arco ABC va a ser igual a la medida del arco AB más la medida del arco BC. Eso es relativamente pues como obvio. Es decir, podemos sumar arcos. Yo puedo sumar el arco AB y el arco BC para formar un arco más grande. Profe, Pregunta Isabel. pero cuando se está hablando de medida no se está hablando del ángulo. Sí,
Y aquí Y también me ahí estoy está. refiriendo al ángulo. Ah, no O al sea, arco, sino. hay que coger el ángulo central. Bueno, sí. Pero sí, aquí también. Estamos hablando del ángulo central. Siempre que hablemos de medida de un arco, nos referimos al ángulo. Uno no siempre va a dibujar el ángulo central. Yo puedo dejarlo así y hablar de medidas, y ustedes pues deben interpretar y acordarse, se está refiriendo al ángulo. Entonces, aquí estoy diciendo que el ángulo AOC es ¿quién? Es la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, ¿cierto? Tenemos este ángulo pequeñito azul con este otro ángulo pequeñito azul, y la suma me da el ángulo verde. ¿Listo? Entonces, sí, teniendo en cuenta eso, el postulado de adición de arcos es básicamente el mismo postulado de adición de ángulos. En su esencia, pues, el mismo postulado de adición de ángulos. Gracias, profe. Listo. Si tienen más dudas, pues las pueden preguntar, comentar. Muy bien, entonces, teorema 18.1.1, como el primer teorema. En una misma circunferencia o circunferencias congruentes, ángulos centrales congruentes subtienden ángulos congruentes. Básicamente lo que le estaba explicando. Si sus ángulos son congruentes, si tenemos dos circunferencias congruentes y sus ángulos son congruentes, entonces básicamente si tenemos esto, dos circunferencias congruentes, y tenemos aquí un ángulo alfa y tenemos por aquí un ángulo alfa. Entonces, si tenemos dos ángulos centrales, es muy importante que sean centrales. Entonces, esos arcos son congruentes. Y como un corolario, por así decirlo, es que los arcos mayores también, ¿cierto? No solo el arco menor, que es el chiquito, sino digamos que el arco mayor, que sería todo esto externo, es congruente con este otro arco mayor que es el externo. Listo. Eso es lo que dice el teorema. El 18.1.1. Y el 18.1.2 es el contrarrecíproco. Y básicamente es, si yo tengo los dos arcos congruentes, es decir, si yo sé que este arco es congruente con este arco, entonces sus ángulos centrales son congruentes. Sus ángulos centrales son congruentes. Muy bien. Estos teoremas pues salen básicamente de la definición de congruencia. Listo. Entonces ya sabemos pues que yo quiero decir que dos ángulos son congruentes,
pues de forma gráfica puedo indicar simplemente que el ángulo central mide alfa, o simplemente puedo indicar pues con las lineecitas, como hemos hecho con segmentos de línea, que coloco la lineecita para indicar que son congruentes, pues también lo podemos aplicar a arcos. Listo. Entonces, sea de la distancia de un punto P al centro. El centro sería O. Y la circunferencia tiene radio R. Entonces, algo muy sencillo, pues, pero es bueno aclararlo y que todos lo tengan presente. Tenemos un punto y tenemos la circunferencia. Una circunferencia de radio R. Entonces, si la distancia del punto al centro es D, por tricotomía hay tres casos, ¿cierto? Por tricotomía, yo sé que esa distancia va a ser mayor que R, o la distancia va a ser igual a R, o la distancia va a ser menor que R. Recordando, pues, esa ley de tricotomía. No hay más opciones, tiene que ser una de esas tres. Entonces, si la distancia es mayor que R, estamos hablando de un punto externo a la circunferencia. La distancia de punto P va a ser mayor que R, por lo tanto el punto está por fuera de la circunferencia. Si la distancia es igual a R, el punto P tiene que estar en la circunferencia. Recordemos que cuando hablamos de circunferencia es este bordecito. El ejemplo, no sé, del cable, pues, el ejemplo del cable, eso es una circunferencia. Y cuando hablamos de círculo, es la circunferencia más todo lo de adentro. ¿Listo? Está relleno. Un círculo está relleno y una circunferencia, pues, es solo el borde. Solo el borde. No, por dentro, pues, está vacío o hueco. Listo, entonces si la distancia es igual a R, el punto está en la circunferencia. Y si la distancia es menor que R, digamos en este caso, el punto es un punto interior a la circunferencia. Un punto interno. Entonces tenemos un punto externo o un punto, digamos, en todo el bordecito, en toda la circunferencia, o un punto interno. Y eso depende básicamente de la distancia. Muy bien. Preguntas hasta ahora. Bueno, entonces, como lo es usual, pues siempre hay como secciones o partes que son más como de definiciones, simplemente pues como definir esto, definir esto, definir esto. Simplemente eso, pues entonces, sí, básicamente pues hasta ahora son puras definiciones. Sí, esto todavía entra. Entonces de tarea, leer la página 229 y 230. Listo, si va a leer dos paginitas, pues no es mucho. Para que la hagan y recuerden, si tienen dudas, pues me las pueden plantear, las pueden preguntar. Listo. Hay básicamente definiciones, pues, o más definiciones. Entonces, teorema. Una recta perpendicular al segmento radial de una circunferencia en su extremo externo es tangente a la circunferencia. Entonces, en estas páginas definen qué es
una línea tangente. Pero probablemente algunos de ustedes ya sepan, ¿cierto? Cuando hablamos de una línea tangente a una circunferencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué creen? Pregunta, ¿cuál es la tangente? ¿L1, L2 o L3? ¿O ninguna es tangente? ¿O cuál? Listo, Isabela dice que L2. ¿Los otros qué dicen? L2. Bueno, ya varios dijeron que L2. ¿Y por qué L2 es tangente? ¿Y por qué L3 no es tangente y L1 no es tangente? Aquí les estoy haciendo como parte de la tarea, porque eso lo explican pues en estas dos páginas. Pero bueno, es un concepto sencillo. ¿Por qué L2 es tangente y L1 y L3 no? Isabela y Daniel, que fueron los que proponen que L2 es tangente. ¿Por qué esa es tangente y por qué los otros no? Porque tocan a la línea en un punto, efectivamente, listo. Entonces, esa es la definición. ¿Qué es una línea tangente? Una línea tangente es tocan a la circunferencia o cortan a la circunferencia en un único punto. L1 no lo toca en ningún punto, y esa línea tiene un nombre, y les queda tarea, la leen. Y L3 la cortan dos puntos, y esa línea tiene otro nombre, y también les queda tarea para que lo lean. Le hice parte de la tarea, que es la línea tangente. Listo. Entonces, listo, esa es nuestra tangente. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice una recta perpendicular. Entonces, resulta que por aquí tenemos un segmento radial. ¿Qué es un segmento radial? Un segmento radial es un segmento que va desde el centro de la circunferencia a algún lado. Este es mi segmento radial. Entonces, una línea L2 que sea perpendicular al segmento radial. Esta línea L2 que es perpendicular al segmento radial, L2 es tangente. Listo. Entonces, básicamente, eso es lo que me quiere decir, es que si yo trazo esta perpendicular, esta línea solo va a cortar a la circunferencia en un único punto. Muy bien.
Y el teorema 18.3.2 es el recíproco del teorema. Entonces, en el recíproco del teorema nos dice que si tenemos una tangente, entonces la tangente debe de ser perpendicular. Entonces, lo que tenemos es una circunferencia y por acá tenemos la línea que es tangente. Ya sabemos que el de 2 es tangente. Entonces, por el hecho de ser tangente, ya sabemos que va a ser perpendicular a su respectivo segmento radial. Listo, eso es algo bastante estándar. Pero yo estoy buscando por aquí una... Buscando por aquí el libro. Y bueno, entonces de tarea tienen la página 29, pues 229 y 230. En esas páginas está bueno, hablan un poquito de los radios, de dos circunferencias, de una radio más grande y otra radio más pequeña, la distancia entre los centros de dos circunferencias. Listo, básicamente habla de eso. Y en la página 231 hablan de la recta tangente. Bueno. Listo. Entonces, en el libro pues también está explicado por qué es cierto, digamos, este teorema. Pero la clave es la siguiente. La clave es... Además, son pruebas básicamente como por contradicción o por reducción al absurdo. Entonces, si suponemos que, bueno, más o menos aquí está como la idea. Tenemos el segmento radial y tenemos esta línea que sabemos que es perpendicular. Y esta línea pasa por un punto T. Ahora, supongamos que pase por otro punto P y este punto P también está en la circunferencia. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría lo siguiente, ocurriría que si el punto P está en la circunferencia,
este segmento es congruente con este, porque cuando yo tengo un círculo, cualquier segmento radial que yo dibuje, en el que sea, todos estos segmentos van a ser congruentes. Van a medir lo mismo. ¿Y cuánto miden? Miden la distancia o la longitud correspondiente al radio. Listo. Entonces tendríamos eso. Entonces, por ser segmentos radiales, este es congruente con este. Y entonces, al ser congruentes, lo que obtendríamos sería una especie de triángulo de esta forma, algo así, donde este es congruente con este, pero resulta que este ángulo mide 90. Y es un triángulo isósceles porque estos dos son congruentes. Entonces, como es isósceles, este ángulo también mediría 90. Y es una contradicción, pues, ¿cierto? Yo no puedo tener con un ángulo de 90 y un ángulo de 90 formar un triángulo, porque de hecho estas dos son paralelas, entonces nunca se van a cortar, nunca van a formar el triángulo. Esa es la idea, pues, básicamente, eso es lo que dice la demostración de ese teorema. Se basa básicamente en eso. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Es una demostración por contradicción. Suponemos que aparte del punto T, esta línea que es perpendicular va a cortar en otro punto P. Entonces ya no sería una línea tangente porque cortaría en dos puntos. Pero si eso ocurriría, la distancia OP va a ser congruente a OT porque son puntos dentro de la circunferencia, entonces son segmentos radiales, estos dos son congruentes, y teniendo en cuenta esas tres líneas, se forma un triángulo y ahí está la contradicción, pues, que ese triángulo realmente no podría existir. Muy bien. Listo. Y de forma similar, también es por relación al absurdo que se trabaja este otro teorema. Si ya tenemos una tangente, la tangente tiene que ser 90. Pues tiene que formar un ángulo de 90. La clave, eso como la idea principal, es que noten lo siguiente. Pensando en una paralela a L2, o bueno, pensando en una línea
si la línea corta a la circunferencia en 2 puntos, decimos que es una secante. Listo, interseca a la circunferencia en 2 puntos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que este es congruente con este. Como estos dos son congruentes, este es un triángulo isósceles, entonces este ángulo es congruente con este ángulo. Y resulta que estos dos triángulos que este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son congruentes. Listo, ustedes ya saben demostrar que son congruentes, pues no es difícil. Entonces, como esos dos triángulos son congruentes, este ángulo tiene que ser 90 y este también. Listo. Y como el E3 lo que hicimos fue trazar una paralela, entonces como este forma un ángulo de 90, por alternos internos, no, perdón, en este caso sería por ángulos correspondientes, este ángulo también es de 90. Este ángulo también es de 90. Listo. Muy bien. Entonces vamos a escribir pues la demostración. Entonces, ¿qué tenemos? Por hipótesis tenemos que el centro del círculo es O y el radio es R. Cuando uno escribe esto, bueno, lo podemos escribir acá. Lo que está diciendo es que el centro es O y el radio es R. Listo, en una circunferencia. Eso es por hipótesis. Ahora, los podemos numerar. H1, H2, H3. Entonces, bueno, esto es H1. Esto es un punto T. Entonces, bueno, en este caso, para seguir como la misma notación del libro y lo que está diciendo acá, entonces esto es una línea T minúscula. Entonces T es tangente en el punto T mayúscula y OT es un segmento radial. Listo, pues sí, claramente OT es un segmento radial y esto es tangente. Lo que queremos ver es que este ángulo mide 90. Listo. Entonces, CAL CAL paralela a T secante. Listo. Eso quiere decir que corta la circunferencia en 2 puntos, digamos en un punto A y en un punto B. Listo. Entonces con L interceptado la circunferencia, digamos que es C, la intersección de L y C va a ser 2 puntos A y B. Listo, eso sería por definición básicamente. Y así definimos la secante. Me cortan A y en B. Listo, entonces, ¿qué ocurre? AO es congruente con OB
Listo, por ser segmentos radiales. Como son segmentos radiales, su longitud es el radio, o sea que son congruentes. Este es congruente con este. Cuarto, el triángulo AOB es isósceles. Eso sería por 3. Quinto, el triángulo, bueno, digamos que, esto no, ¿por qué no lo pues quinto? Digamos que OT se intersecta con AB en un punto C, no, en un punto... Bueno, en un punto U, pues, no importa, cualquier letra. No escogí C porque C ya digamos que se refiere a la circunferencia. Ponen yo en silencio, listo. Muy bien, se refiere a la circunferencia. Entonces, esto, digamos, por definición del punto U. Listo. U es la intersección de esos dos. Bueno, de pronto aquí falta aclarar un poquito, y es que, bueno, aquí también escribía eso. Aquí también escribía lo 5. Porque, claro, también por definición, yo quiero que esa secante intercepte ATO. Porque si yo la secante la dibujo por acá, pues obviamente es paralela, sí, pero no me intersecta ATO. Entonces, secante ATO por definir el punto TU en 2. Listo, con CL, con el S, pues con L intersectándose a C en AB, y también con L intersectando a TO. Listo. Busquémoslo por aquí. Y L intersecta a TO. Esto es distinto del vacío. La intersección entre L y TO no es vacía. Listo. Que sería básicamente U, pues. La intersección entre L y TO sería U. Bueno. Listo. Entonces, este es el punto U. Simplemente lo puedo haber definido. Lo puedo haber definido así. Ese es U. Muy bien. Ahora, sexto. El triángulo AUO va a ser congruente con el triángulo BUO. Les queda de tarea demostrar eso. No es difícil. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, séptimo, el ángulo AUO va a ser congruente con el ángulo BUO, porque son congruentes. Listo. Entonces, octavo, la medida de este ángulo más la medida de este ángulo es 180, porque esto es una línea, ¿cierto? Es un ángulo llano, la suma de esos dos. Y como este es congruente con este,
digamos que 8b, la medida del AUO va a ser 90. Listo, estos dos son congruentes, o sea que miden lo mismo, entonces quedaría 2 veces ese ángulo y ese 2 pasa a dividir, entonces quedaría no 180 sino 90. Listo, pues hay como varios pasos intermedios, pero yo creo que a estas alturas pues del curso pues ya todos entienden y son capaces pues de hacer esos pasos intermedios. Igual pues así como está escrito acá pues es válida la demostración y si escriben esto pues así no sé en el parcial pues es válido, ¿cierto? Yo tampoco les voy a pedir pues como todos los detalles pues todo ya tan súper específico, ya uno empieza como a saltarse pasos entre comillas, pero pues los pasos como más obvios o los más sencillos pues de aquí y teniendo en cuenta pues 7 es muy fácil llegar a este. Listo, esto sería entonces por 7 y por 8. Listo, esos dos es directo que nos llega a esto. Lo que sí queda faltando es esto. ¿Cierto? Recomendación para el parcial. Siempre que ustedes digan tal triángulo es congruente con tal triángulo, eso va a ser muy importante, va a ser fundamental y tienen que demostrarlo bien, es decir, tienen que argumentar bien por qué dos triángulos son congruentes. Una vez ustedes tengan que dos triángulos son congruentes, entonces ya los lados son congruentes, los ángulos, todo lo otro va a ser sencillo, eh, pero sí, entonces esta demostración pues así como está es correcta, pero sí falta este pedacito que les queda de tarea. Muy bien. Entonces, ya me perdí dónde íbamos. Espérense a ver. Ya, entonces estos dos son congruentes, entonces suman 180, por lo tanto miden 90. O sea, quedamos en que este ángulo mide 90. Entonces, lo último sería que OT es perpendicular a T. Listo. Porque realmente ese es ángulo correspondiente con el ángulo AUO. Entonces, por ser correspondiente, este ángulo es correspondiente con este, por lo tanto ese también es 90, también mide 90. Entonces, como mide 90, pues son perpendiculares. Y ya eso es lo que queríamos demostrar. Listo. Y 8b, la medida de ese ángulo es 90. Desde ahí ya llegamos a la tesis. Listo, no es tan difícil tampoco, pues, a medida que se vayan acostumbrando, ya son pues argumentos muy, muy sencillos. Muy bien, preguntas.
Listo. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos teoremas muy básicos, los vamos a usar mucho. Demasiado. Si yo tengo una tangente, la tangente es perpendicular al segmento radial. Y si yo tengo una perpendicular al segmento radial, de esta forma, pues, porque esta también es perpendicular al segmento radial, pero pues esta la cortan 2 puntos, ¿cierto? Entonces yo tengo una perpendicular al segmento radial, pero que pase por un punto de la circunferencia, por el bordecito. Esa va a ser tangente, que es la que acabamos de demostrar. Listo. Teorema de las tangentes. Los segmentos tangentes trazados a una circunferencia desde un punto exterior son congruentes y determinan ángulos congruentes. Una recta que pasa por el centro y el punto de intersección de las tangentes. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, la hipótesis es que PA y PB son tangentes. ¿Yo cómo escribo pues que son tangentes? Pues digamos desde el gráfico se sobreentiende que son tangentes, pero si quiero enfatizar, pues pongo esto y listo. Ya sé que son tangentes por los teoremas que acabamos de ver. Ya sabemos pues qué significa esto. Eso es la circunferencia con centro en O, radio R. La tesis, PA congruente con PB, lo que queremos ver, hagámoslo en azul, este congruente con este, y queremos demostrar que el ángulo APO, o sea, este ángulo, va a ser congruente con este otro ángulo. Listo. Esta es nuestra tesis. Listo. ¿Cómo creen que podríamos demostrar eso? Básicamente, ¿qué es lo que hay que demostrar? Esta teorema es fácil, pues, y la demostración es cortica y sencilla. ¿Qué creen que habría que demostrar? Para poder demostrar que este segmento es congruente con este y este ángulo congruente con este. Ni idea. O escriban que no tienen ni idea. Bueno, qué pena con Isabela. Apenas acabo de leer lo que me envió hace como media hora. Si quieres, me lo vuelves a preguntar porque pasó hace tiempo y te lo explico. Listo. ¿Cómo podríamos demostrar este? Bueno, quizás yo creo que ya le quedó claro a Isabela. Porque ya hemos hablado mucho pues del segmento radial. Pero igual lo puedes volver a preguntar, listo. Más, bueno, pregunta entonces. Pregunta mientras los otros piensan en esto. Chicos, es fácil demostrar esto. La demostración se gasta, no sé, 3, 4 pasos. Y, o sea, perfectamente las podría dejar de tarea, pues. Pero para no dejarlas de tarea, entonces piénsele. Mientras le resuelvo a Isabela su duda. Comenta. Coloquemos tarea ahí. Si comentan cosas, pues puede que de una vez lo demostremos acá y no.
el segmento radial forma un ángulo de 90. Esa es la demostración, pues eso fue lo que vimos en los teoremas anteriores. En el teorema anterior vimos que, suponiendo que es un círculo, bueno, no me acostumbro siempre pues a hacer todo esto para dibujar un círculo, listo. Suponiendo que tenemos un círculo y tenemos un segmento radial con este punto acá y tenemos una tangente, entonces si tenemos que este es tangente, entonces este es un ángulo de 90. Listo, si es tangente. O por el contrario, si tenemos que algo forma un ángulo de 90 con el segmento radial y que pasa por este punto, entonces este es tangente. Entonces, si es tangente, forma el ángulo de 90 con el segmento radial, y si forma un ángulo de 90 con el segmento radial pasando por este punto, es tangente. Fíjense que este también forma un ángulo de 90 y no es tangente. ¿Listo? Entonces tiene que ser que forme un ángulo de 90, pero además también que pase por este punto externo. Por este punto, pues, como el bordecito. Eso es un teorema. Entonces, sí, quédense con que si tenemos una tangente, esa tangente siempre forma un ángulo de 90 con el segmento radial. Eso es. No sé si eso aclara tu duda, Isabela, o todavía te queda algo, alguna duda. Listo. Entonces, sí, es decir, ese es un teorema, pues, que vamos a seguir utilizando. Entonces, por ejemplo, incluso acá lo utilizamos. Acá mismo lo utilizamos. Hipótesis, que estas son tangentes. Esa es la hipótesis. Vámonos, digamos, en verde. Entonces, hipótesis es que PA y PB son tangentes. Entonces, como son tangentes, de una vez yo ya sé, listo. Esta línea PA con AO, que AO es un segmento radial, forma un ángulo de 90. Ahí utilicé el teorema. Esta línea PB, que es tangente, con esa línea OB, que es un segmento radial, forma un ángulo de 90. Ahí utilicé el teorema. Si son tangentes, forman ángulo de 90 con el segmento radial. Es decir, una línea tangente va a ser siempre perpendicular a una línea, pues, radial, por así decirlo. Muy bien. Chicos, entonces, ninguno. Bueno. Bueno, entonces les queda de tarea. ¿Cuál es la clave? La clave es que este triángulo va a ser congruente con este triángulo. Yo demuestro que dos triángulos son congruentes y al ser congruentes, pues ya va a tener este y ya va a tener el ángulo. Eso es. No. Profe, Tienen que utilizar el hecho de que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué no puede ser LAL? Recuerden que lo azul es lo que queremos. Entonces no lo tenemos todavía, pues por ahora simplemente tenemos que es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo. Por ser segmentos radiales, este es congruente con este. Eso sí lo tenemos. Y OP es congruente consigo mismo. Entonces tenemos
lado, lado y ángulo, ¿cierto? Tendríamos lado, lado y ángulo. Pero recuerden que esto no es criterio de congruencia. Este es distinto a L. Este sí lo puede usar y este no. Este no existe. Profe, una pregunta. Sí, Por pregunta. el criterio ALA, ¿tiene que estar necesariamente en ese orden dentro del triángulo? Esa Claro, parte ya se me olvidó. sí. Tiene que Un ser el lado, ángulo y en la mitad del lado. digamos, lado 1, lado 2, este es el lado 1, este es el lado 2, y el ángulo tiene que ser este. Si el ángulo es otro por ahí, no sirve. Tiene que ser el ángulo formado por los dos lados. No, profe, en el ala. Ah, no, en el ala no. En el ala sí es equivalente a este. Entonces pueden utilizar este y pueden utilizar este. En el ala no hay problema. Ah, bueno. Esto pueden usar cualquiera de los dos. Recuerden porque es que si tenemos alfa, así rápidamente, tenemos lado, alfa y beta, como la suma interna de los ángulos da 180, entonces obligatoriamente este gamma tiene que ser congruente con este gamma, porque la suma da 180. Entonces, si yo tengo lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, obligatoriamente el tercer ángulo también va a funcionar. Y como el tercer ángulo también va a funcionar, entonces, si yo tengo LAL, LAA, también tendría ALA. ¿Listo? Entonces, esos dos son equivalentes. Entonces, no hay problema. Entonces, en el ala, puede ser ALA o LAA, no importa el orden, pueden usar cualquiera de los dos, son equivalentes. Y listo. En cambio, el único que sí importa mucho el orden es este. Este sí tiene que ser en ese orden, de esa forma, y ya. Este no sirve y no funciona. Entonces, no. Entonces, si yo ya logro demostrar que los triángulos son congruentes, ya tengo lo que queremos. Entonces, pues la pista es que son triángulos rectángulos. Entonces tienen que utilizar ese hecho de que sean triángulos rectángulos. Entonces este criterio no les sirve. Tienen que usar otro criterio, que es un criterio para triángulos rectángulos. Usan ese criterio y les sale. O sea, sale en 3 pasos, pues no, de verdad que no es difícil. Entonces, se los voy a dejar así y les voy a recordar que LA no existe, no lo pueden utilizar. Muy bien. Veamos a ver este otro. Demostrar que la recta que une el punto de intersección de dos rectas tangentes a una circunferencia y el centro es mediatriz de la cuerda que une los puntos. Listo, entonces la recta que une el punto de intersección de dos rectas tangentes y su circunferencia, es decir, la circunferencia. Es decir, esas dos rectas PA y PB se intersectan aquí en P. Es la recta que une este punto P y el centro, que es O. Entonces la recta OP va a ser mediatriz. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar eso? Como ya sabemos que son tangentes, bueno, yo creo que podemos ampliar, que el gráfico mejor, más grande. Entonces ya sabemos que al ser tangentes
este es congruente con este es perpendicular a este, OP y AB se intersectan en M, eso es parte de las hipótesis, listo. Por el teorema anterior, ya vimos que este es congruente con este y este es congruente con este, aplicando el teorema anterior. Listo. Muy bien. Y lo que queremos ver es que OP es mediatriz. Entonces, para ser mediatriz de AB, ¿qué requiero? Requiero que el ángulo sea 90. Escribamos lo que requiero en azul. Requiero que este ángulo sea 90 y que este sea congruente con este. La mediatriz es la que forma un ángulo de 90 y pasa por el punto medio. Entonces, lo que yo quiero demostrar, en vez, digamos, de demostrar esto, lo que yo demostraría sería AM congruente con MB. De esa forma, M es el punto medio. Y también tendría que demostrar que, digamos, AB es perpendicular a OP. Entonces eso me formaría un ángulo de 90. Si yo logro demostrar esas dos cosas, básicamente esa es la definición de mediatriz, pues. Listo. Entonces eso es lo que yo quiero. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar congruencia de triángulos. Hay que demostrar que este triángulo AMP es congruente a este triángulo MVP. Si los dos triángulos son congruentes, pues resulta que este va a ser congruente con este y este ángulo es congruente con este y forman 90. ¿Listo? Y forma un ángulo de 90. Entonces lo que hay que demostrar es congruencia de triángulos. Recuerden que muchas demostraciones se basan en congruencias de triángulos. Incluso es muy gracioso porque estamos ya hablando de un tema de circunferencias de círculos, pero aún así, trabajando en círculos, igual seguimos trabajando en triángulos en el fondo. Y dense cuenta que en muchas demostraciones siempre la clave es demostrar una congruencia de triángulos. Listo. Y ya estamos listos. No. Porque estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Ajá. El primer lado es AP y BP. Listo. Este de acá y este de acá. El segundo ángulo sería alfa y alfa. Listo. ¿Y cuál sería el tercer lado? PO. PO es congruente con PO. Listo. Entonces, aplicando el teorema anterior, ya teníamos este congruente con este. Aplicando el teorema anterior, ya teníamos este congruente con este y este alfa congruente con este alfa. Listo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta que P... Ah, bueno, perdón, pero no es PO, no es PO. Es PM. Listo. Lo voy a dibujar en azul. Es este de acá. Perdón. Sí, PM. Es este de acá. Listo. Es este de acá. Entonces, ese es congruente consigo mismo. Entonces ya tendríamos LAL. Esos dos triángulos azules son congruentes. Como los triángulos azules son congruentes, pues ya tenemos lo que queremos, básicamente.
Listo, entonces, a ver si en 2 minuticos logro escribirlo y terminarlo. Los que tengan clase, pues, pueden salir. Igual yo creo que ya quedó pues como clara la idea. Entonces, escribámoslo así como por teorema anterior. AP es congruente con PB y el ángulo APM es congruente con el ángulo BPM. Listo, son los del teorema anterior. PM es congruente consigo mismo. Entonces así, el triángulo APM es congruente con el triángulo BPM por ala. Perdón, por LAL. Listo, entonces como son congruentes, resulta que AM es congruente con MB, ¿cierto? Por la congruencia de triángulos. Y el ángulo AMP es congruente con el ángulo BMP, también por congruencia de triángulos. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. La medida de estos dos me da... Bueno, la suma de la medida de estos dos me da 180. Pero como los dos ángulos son congruentes, son el mismo, por lo tanto, este ángulo es de 90. Y ya acabamos. Listo. Entonces, bueno, de pronto pues falta escribirla un poquito mejor. Para no quitarles mucho más tiempo, pero así. Esa es, pues. Listo, esa es. Entonces ya llegamos a esto. Y como les había dicho antes, esta es la definición de mediatriz. Si yo tengo estas dos cosas, pues resulta que esta es la mediatriz. Listo. Entonces, muchas gracias. Pueden salir pues si tienen otra clase u otro compromiso. Si tienen dudas, pues las pueden hacer ya y se las aclaro. Listo. De una vez. Profe, usted me podría mostrar la demostración de ahorita de esa circunferencia donde dejó una tarea de mostrar congruencia en los Esta. triángulos. O No, esta. la otra. Demostrar que este triángulo es congruente con este. Profe, yo le podría dictar la demostración que hice a ver si sí está correcta. Sí, o envíame una foto. Bueno, si es cortica, me la puedes decir de una vez. O si no, también me puedes enviar Sí, una foto al WhatsApp. es de 4 pasos. Listo, dime a ver entonces. Espérate, yo El, recuerdo por aquí cómo íbamos en la demostración. Recuerden que en la demostración es muy importante, pues, como el orden. Entonces teníamos que este es un triángulo isósceles, este es congruente con este. No, esos dos alfa, ¿por qué son congruentes? ¿Por alternos internos? porque es isósceles. Porque sí, no sé. Sí, fíjate acá. El triángulo es isósceles, porque este segmento radial es congruente con este. Por eso es Y isósceles. si yo dijera que los dos ángulos de 90 grados, o sea, los dos que se forman ahí, son congruentes, ¿por qué razón sería alterno interno? No, pues son congruentes por la congruencia de triángulos.
Ah, bueno, entonces va a probar. El primer paso sería que DAO es congruente con DBO por ser isósceles. Espérate un El momentico. segundo es que ADO es congruente con BDO, a los de 90 grados, Pero ¿cuál es? por ¿Cuál es la... de? ¿Cómo? ¿Este es de o qué? Ah, ¿Cuál yo es lo he de? acoplado como una D, entonces es una U. Listo, bueno, no, no importa, eso es de. Entonces, otra vez, el primer Bueno, paso es, es que UAO, entonces, UAO es congruente con VO, porque es sí, isósceles, ya lo o sea, tenía. los dos alfa. El segundo es que AUO es congruente con BUO por la congruencia de triángulos. Pero eso es lo que queremos demostrar, que los triángulos son congruentes. Porque yo puse que, bueno, que ADO, AUO es congruente con BUO y que AO es congruente con OE por segmentos radiales, que ya ese paso lo teníamos, Sí, y eso ahí ya ya lo tenía. estaría el ángulo, lado, que sería el ala. AO es congruente con BO, que ya lo teníamos. Estos ya los tenemos, pero en el 2 tú no puedes asegurar que este sea congruente con este. Eso es lo que queremos llegar, ¿cierto? Queremos llegar a eso. Ah, bueno. O si lo logras demostrar, pues de alguna forma, muy bien. Listo, entonces, pero ¿por qué este congruente con este? O sea, tiene que haber una razón. Este ángulo es congruente con este otro ángulo. Esos dos alfas son congruentes porque es un triángulo isósceles. Esa es la razón, ¿cierto? Son congruentes por ser un triángulo isósceles. Listo. Ahora, este es congruente por este por alguna razón, ¿cierto? ¿Cuál sería la razón? Si me das una razón, entonces, listo. Ahí sí tenemos esto y tendríamos el criterio, ¿cierto? Tendríamos el criterio. Pero si no, tienes la razón, entonces no. Incluso la razón que me diste fue, estos son congruencias por congruencia de triángulos, pero es que la tarea es demostrar que los triángulos son congruentes. O sea, todavía no sabemos que son congruentes. Si ya lo tuviésemos, ya tendríamos la tarea, ya los triángulos son congruentes, listo. Pues lo que hay que demostrar es que son congruentes. Y de hecho vamos a Ah, demostrar que esos dos ángulos son congruentes utilizando que los triángulos son congruentes. Entonces, fíjate que el 7 es ese mismo. Entonces, sí, tiene que ser otra razón, tiene que ser otra forma. o por esas líneas paralelas, no. Al ser paralela, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, que este ángulo beta es congruente con este beta. Y este ángulo gamma es congruente con este ángulo gamma por ángulos, digamos, correspondientes. Listo, por ángulos correspondientes. Tenemos eso. Pero no tenemos que beta y gamma sean congruentes necesariamente. Bueno, entonces sí. Entonces básicamente eso es. Eso
o que tienen que demostrar. Esto es un buen ejercicio. De hecho, yo diría pues que este es mucho más fácil, pues, o más directo, pues, o mucho más sencillo que este. Profe, solo como una última opción, ¿no sería también porque Teo está partiendo en dos partes iguales? Creo que se llama mediatriz AL, entonces ahí no sería por el ángulo de 90, sino por los lados iguales, congruentes, perdón. Si ese segmento me lo parte en dos, sí. Pero todavía no tenemos un teorema que me dé eso, o que me afirme eso. Eso es verdad. Y con este teorema estaríamos demostrando eso. Es verdad que este va a ser congruente con este. Y eso va a ser verdad porque los dos triángulos son congruentes, entonces por congruencia se tendría. Pero hasta ahora creo que no tenemos ningún teorema. Sí, no tenemos ningún teorema que me afirme eso. La demostración sería esa. Entonces, si logras demostrar que este es congruente con este, listo, ahí se tiene. Pero tienes que dar una razón que por qué son congruentes. Entonces, por tal teorema que vimos antes, o por este otro triángulo que se forma, o por otra razón, ¿cierto? Es decir, nuevamente tienes que dar la razón, no es simplemente son congruentes y ya. Simplemente tienes que decir, listo, son congruentes, bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, profe. Pero sí, esa es la idea, pues, es decir, uno lo va pensando de esa forma. Ve, estos dos son congruentes y eso es verdad. Pues incluso desde el gráfico uno lo intuye y eso al final va a resultar siendo verdad. Después de que tengamos la congruencia de triángulos, ya tenemos la congruencia de ángulos y también tenemos la congruencia de este con este. Entonces sí, pero nuevamente, ¿por qué razón este es congruente con este? Nuevamente, por ejemplo, reiterando, yo sé que este es congruente con este porque son segmentos radiales y segmentos radiales son congruentes, ahí está la razón. Ahora, este va a ser congruente con este, ¿por qué razón? Habría que pensar o habría que demostrarlo. Sí, esa es como la idea, pero lo vas pensando pues como es. ¿Listo? Entonces, si se requiere tiempito, pues yo pienso que tiene que gastarle el tiempito a pensarle para poderlo demostrar. Listo, profe, gracias. Entonces, si algo en la próxima clase me comentan a ver cómo les fue con este ejercicio. Bueno, Listo, hasta luego. hasta luego, profe.